Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana, momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, para que, bueno, entre todos podamos comprender un poco la coyuntura y el contexto económico en que se encuentra Uruguay por estas horas. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás, Lore, Maggie? Bien. Un gusto estar con ustedes por Igualmente, aquí. que Siempre estés es un acá. gusto recibirte. Arranquemos por el dólar, que se nos Sí. viene desplomando, ¿no? A pesar de que esa no era la intención. Es así. Seguramente en la última oportunidad que estuvimos por acá empezaba a emerger el problema de la inflación y hoy lo tenemos en el centro de la preocupación, ¿verdad? El aumento de precios en general, por diversas causas. Arrancó el problema cuando la economía global empezó a salir de la pandemia y ahí la demanda empezó a ser mayor que la oferta, empezó a haber aumento de los costos de los fletes, etcétera. Y después con la guerra en Ucrania reafirmó esas tendencias, ¿verdad? Sobre todo en energía y en alimentos, un nuevo aumento del precio del petróleo, más precio en el aumento, más precio en los granos y en otros alimentos. Hay que ver también que en el mundo, hace ya un tiempo, de hecho cuando llegó la pandemia, Estados Unidos hizo una gran expansión de la oferta de dólares para, digamos, sobrellevar el asunto y eso, bueno, ahora está derivando en que hay una liquidez, tal vez un poco con el diario del lunes, pero apreciablemente ha sido muy alta y eso está generando una presión inflacionaria que ahora Estados Unidos va a intentar moderar. Y Uruguay, al ver todo ese escenario con esos tres factores, digamos, de impulso de los precios, lo que ha decidido el Banco Central, que tiene la responsabilidad primera de moderar la inflación, ¿verdad? Aumenta la tasa de interés. Cuando un país aumenta la tasa de interés puede tener una consecuencia en la propia economía, en la actividad, porque bueno, se encarece el crédito, la gente tiende a colocar más en inversiones financieras y la circulación de dinero tiende a ser menor, o ese es el objetivo para moderar la inflación. Exacto. Pero en Uruguay, como tenemos dos monedas, es decir, la base monetaria en pesos es bastante más chica de lo que es la economía en general, en el resto de las cosas usamos mucho el dólar. Si el peso uruguayo se vuelve más atractivo porque la tasa es mayor, en general en el sistema financiero se sacan dólares para colocar en pesos. Entonces el dólar resulta presionado y baja. Tiene aspectos positivos y otros negativos, ¿no? Seguro, el punto, digamos... Digo, para la gente en la casa. Claro, el punto de equilibrio para la economía es difícil. Cuando vos pero decís, bueno, para la gente, ¿qué significa esto? Creo que ya hay buena parte del país que tiene una memoria fresca en cuanto a que cuando el dólar baja mucho, sabe que puede haber un problema de competitividad, que las industrias pueden sufrir porque industrias que compiten con productos importados, evidentemente que una baja del dólar, se les encarecen los costos en dólares internos y lo que llega de afuera llega en términos relativos más barato o puede llegar más barato. Y bueno, por supuesto que el objetivo primario del Banco Central es moderar la inflación y si baja el dólar, los precios que están en dólares directo o indirectamente van a moderar la inflación. Exacto. Pero en ese equilibrio entre empleo y inflación es que está un poco el asunto, ¿no? Bien, Nico, te interrumpo un minutito y te pido disculpas porque está llegando el presidente allá a Canelones, está el móvil con nuestro compañero Lalo Castro. Adelante, te escuchamos. Bien, gracias Maggie. Está llegando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aquí en la localidad de Tapia para esta reinauguración de la policlínica precisamente de este poblado canario. Está, bueno, precisamente ya bajó de su camioneta, está saludando a la gente, ahí saluda al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, porque en minutos nada más se va a realizar un acto protocolar con la presencia de las autoridades. El presidente que va a seguir su pasaje por el departamento de Canelones próximo a las 12 del mediodía. El MIDI es donde allí se va a estar inaugurando una base de SAME 105. Está el presidente entonces saludando a, bueno, a la gente del poblado de Tapia previo a lo que va a ser la reinauguración. Muchas gracias por este contacto. Veremos a ver si el presidente dialoga con la prensa. Ayer se fue directo, se bajó del avión. Se fue a Torre Ejecutiva. Y se fue a la Torre Ejecutiva. Después estuvo en el lanzamiento de este sistema de información del mercado laboral. Allí tuvimos un pequeño diálogo fuera de micrófonos y nos dijo que ese día no iba a hablar, que seguramente lo iba a hacer hoy porque de hecho iba a ser inevitable, ¿no? Con el contacto que tiene con la gente allí y también con la cercanía de nuestros colegas.
Escuchamos a ver un poquito el diálogo con el vecino. A pescar no, a pescar no. ¿Viste cómo que sos cerdo? Y a pescar Sí, fuiste. no, y vos cazabas las tarariras. Exacto. Con una escopeta 16. En la 20. Que pasaste con un gancho que tenía 2 tarariras colgadas, ¿no? ¿Eso dice o no? Sí. Ah, yo sé que sí. Y Daniel te sacó una tararira y te pasó raspando la cabeza. ¿Qué hace? Venía ¿Cuándo pescó con el presidente? ¿Cuándo fue a pescar con el presidente? No, él venía a casa a comer queso de cerdo más bien y pescar un día. Y nosotros fuimos allá a la casa de él también a pescar y a comer. ¿Pescaba? lo que sé de colonizar. No, que va a pescar, no. Y la anécdota, fuimos a comer, pasamos desde aquí de Tapia todos los pueblos y llegamos a Cerro Colorado. Cuando fuimos a comer no tenía pan. Gracias. Y yo como yo no como pan con la comida, no me puse el problema. Muy bien, la palabra de un vecino aquí de Tapia recordando viejas anécdotas con el presidente de la República. Bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, de ser necesario retomamos el contacto. Allí veíamos entonces la llegada del presidente de la República a la localidad de Tapia. El encuentro con los vecinos, con algunos conocidos, parece que no es la pesca. El fuerte del primer mandatario. En ese momento. Lore, ¿sabés Sí. qué? Le preguntaba recién a Nico, hablando y aprovechando el tema del dólar para después seguir dialogando sobre otros aspectos, miremos al lado tal vez positivo para los uruguayos de tener un dólar bajo. ¿Qué sería un buen momento, oportunidad para qué? Bueno, si el ciudadano que nos está escuchando, el televidente, dice, tiene unos gastos en dólares para incurrir o puede pensar en tener un gasto en dólares para incurrir en el futuro inmediato, es un buen O escenario. sea, comprate la heladera, si estabas pensando. No tengas duda que en términos del acceso a lo que son los electrodomésticos, por eso hay muchas cosas que son en dólares en Uruguay. Ojo, hay productos que, o sea, se vuelven más accesibles siempre que mantengan su precio en dólares. En el mundo, reitero, lo que ha habido es una gran inflación en dólares, por eso el Uruguay está directa o indirectamente moderando eso, bajando el dólar. El tema es que no se pase de rosca. Después, en cuanto al ahorro, bueno, lo hemos comentado con ustedes. Yo siempre comento de una manera muy general, porque después el ahorro de cada uno hay que definirlo personalmente, pero creo que el ciudadano uruguayo, en la medida que pueda tener un ahorro, es bueno que lo tenga repartido entre unidades indexadas y dólares. Justamente, si ustedes fíjense en que el ciudadano que ha tenido ahorro en dólares, en el último año ha perdido mucho valor, porque el dólar bajó 9% en el último año, nominal, y con una inflación del 9%, haciendo una suma muy directa, digamos así sencilla, estás perdiendo un valor real de más del 15%. O sea, lo que tenías vale 15% menos. Si Claro, tocado. exacto. Los dólares valen 15% menos en términos reales frente al IPC. Es muy fuerte la caída. Ahora, si tu idea era ahorrar dólares para hacer un gasto en dólares, bueno, ahí no hay tanto problema. O lo que puede ser un viaje, que ahora está todo muy caro aparentemente en el circuito turístico. Y de hecho ahí el turismo es un buen ejemplo, porque la economía hoy por hoy está con sectores que están con diferencias bastante importantes. El agro ciertamente que está en un muy buen momento, más allá de que la baja del dólar obviamente le recorta ingreso, pero igual los precios son muy buenos. En turismo es complicado porque los precios en el turismo, Argentina está muy devaluada, es el gran origen de los turistas, y un sector que ha sido siempre muy importante para la economía ahora se la ve complicada, ¿no? Por la caída en el poder adquisitivo de la gente que viene y porque además el dólar baja y por lo tanto se encarecen dólares. Claro, pero para salir también los pasajes están caros y estoy segura que menos gente, o sea, no se han recuperado las cifras prepandemia en cuanto a viajes. Bueno, eso es así. Además, ahí incide otra cosa que me gustaría comentar, que es la siguiente. En la medida que hay un aumento bastante drástico en todo el mundo del costo de la energía y de los alimentos, que son cosas muy básicas, esos gastos hay que incurrirlos igual. Podés acomodarte un poco, bajar un poco la canasta de consumo, hacer economía, andar algo menos en auto, pero si el auto realmente lo necesitas, vas a seguir gastando la misma nafta. Pero te sale 20 o 30% más, y en alimento lo mismo. Entonces, ese aumento de gastos se recorta de gastos de otras cosas. Y ahí es donde la economía está viendo, y hay algunos indicios ya de que el consumo se está resintiendo. ¿Dónde está impactando más en ese sentido? Y seguramente... ¿Dónde estamos recortando los gastos? Y donde podés recortar sin que te tenga tanto impacto en tus necesidades básicas. Entretenimiento, Seguramente. salidas. Seguramente. Sí, a eso se le exacto. suma que el precio de los viajes se encareció. Los Claro. pasajes están muy caros, Claro, porque hay hay menos conectividad y eso hace también Y- que vaya aumentando. Y ahí los todavía tenés las precios. consecuencias de la pandemia, que todavía no están
completamente recompuestos esos circuitos, esos servicios. Pero como encima cayó el tema de la guerra y el aumento del petróleo y de los alimentos, cuando las economías funcionan normalmente, en el PBI, la energía y los alimentos suelen ser, el agro, por ejemplo, eso es una parte no muy grande del PBI. Pero cuando hay un faltante o hay un riesgo de provisión, como pasa ahora con la guerra en Ucrania, a veces en un análisis muy directo de los números puede ser engañosa la economía en el sentido de que hay cuestiones que son estratégicas y un shock en lo que es energía y alimentos está realmente causando muchos problemas. Y en este contexto, ¿se viene una nueva suba de los combustibles? ¿Ya es momento de análisis? Sí, hay que ver, justamente porque ahí el petróleo también ayuda a moderar el aumento del dólar, la baja del dólar ayuda a moderar el aumento del petróleo que te viene de afuera. O sea que habría que hacer los números. Si hay un aumento, yo estimo que no sería tan alto porque ya... Igual siempre perdemos con los combustibles, ¿no? Aunque baje el dólar, aunque pase lo que pase. Bueno, lo que pasa es que hoy por hoy... Hablando de un incremento. Paramétrica, sin paramétrica, precio de paridad, siempre no sube. Lo que ha sucedido es que ha aumentado el precio del petróleo. Es decir, el petróleo que ha estado durante muchos años entre 60 y 80 dólares, ahora, hoy estaba mirando la planilla, está arriba de 110, más cerca de 114 dólares el barril. Claro. O sea que ahí no hay mucha vuelta. El tema es cuando baje, que sí baje. Pero hoy lo que te modera es la baja del dólar. Hay que ver, porque la paridad de importación que calcula la URSEA es de los refinados en Estados Unidos, pero bueno, Uruguay tiene su refinería y podría también por ahí. Es interesante ver cómo cuando hay industria local, cuando hay una provisión local de los bienes, hay una capacidad mayor de moderar los impactos en los precios, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos la refinería de ANCAP, evidentemente que la capacidad de moderar los aumentos de los refinados sería nula y tendríamos que comprar el gasoil y la nafta afuera. ¿Esto de alguna manera da la razón a ese cambio que se hizo de no... O sea, había una tendencia fuerte previa a las elecciones al tema de importar combustibles, ¿no? Siempre está como esa discusión. ¿Esto claro, de alguna manera nos muestra que es mejor otro camino para Uruguay? Lo que pasa es que eso también es un tema más bien del enfoque de mercado, porque habilitar la importación no necesariamente quiere decir dejar de tener la refinería. Es abrir la competencia y que la refinería se ponga más competitiva, que es lo que le pasa a todo el resto de la industria. Hoy tenemos a la industria alimentaria uruguaya muy presionada por Argentina, porque Argentina está muy devaluada y la verdad es que ahora Uruguay se encarece en dólares más todavía. Y bueno, todo lo que son productos alimenticios, ahora se está hablando mucho de todo lo que es la industria a nivel de las harinas y sus derivados. Es decir, ahí hay un problema. Y hay un beneficio, y eso está estudiado, de que si hay producción industrial en el país, los shocks de precios se pueden moderar, no indefinidamente, pero puede haber ¿Porque qué pasa? Por ejemplo, la industria frigorífica, que lo conozco bastante bien, se está exportando a precios muy buenos al exterior. Y el mercado está abierto, entonces también se encarece la carne al mercado interno, y se ha encarecido mucho. Pero nunca es el mismo aumento de precio, porque el poder adquisitivo del uruguayo está acotado. Entonces, bueno, hay una provisión de mercadería a precios mayores, pero no tanto como el salto de precios afuera. Nico, ya nos tenemos que despedir. Mi pregunta iba por el lado del poder adquisitivo. ¿Va a haber recuperación a lo largo de este año en salarios, en una regulación de precios? Y bueno, la respuesta es la inflación, porque ya el gobierno hizo esta anticipación del aumento, que parece razonable en el sentido de... Igual recién lo vamos a cobrar en agosto, ¿no? Sí, es del salario de julio. Bueno, sí, pero recién se va reflejado después de mitad de año y hemos tenido una pérdida salarial importante. Sí, la respuesta es ver si se puede moderar la inflación, pero no es para nada menor que en todo en el ingreso correspondiente al segundo semestre del año, si no se hubiera tomado esta medida, hubiera quedado totalmente rezagado. Y ahora vas a tener ese aumento en el Estado, en las jubilaciones y en los sectores que acuerden lo mismo. Es decir, es un anticipo interesante para no perder pie del índice de salario respecto al índice de inflación, que es lo que se viene abriendo la brecha y por eso baja el salario real. Ahora, la gran batalla es que la inflación se modere. La proyección entonces, ¿cuál es? Pues nos tenemos que despedir. No, yo no tengo una proyección, pero la idea de convocar a los consejos de salarios y por otro lado de ir a la baja de la inflación, aunque sea con un encarecimiento, es decir, con una baja del dólar, es a que esos dos índices se puedan juntar en algún momento. El gobierno proyecta que a final de año podría por lo menos empatar.
Y bueno, eso igual todavía está por verse, ¿no? Porque está muy movido el escenario de precios externos y bueno, habrá que ver cómo resulta eso. Muchas gracias, Nicolás. Encantado. Cerramos por aquí entonces la charla con Nicolás Lucich. Ya son las 10:10 de la mañana.